el ataque que acabó con la vida de Marcus Hoffman. El 7 de septiembre de 2020, en la reserva privada Savi-Sand de Sudáfrica, el empresario alemán de 43 años activó la cámara corporal que llevaba en la cabeza para documentar el amanecer. En su lugar, grabó sus últimos momentos. Las imágenes capturan cómo, tras un breve escaneo visual de su campamento, le dio la espalda a una densa línea de matorrales para preparar un café, rompiendo una regla de seguridad fundamental. La grabación no solo muestra la embestida silenciosa de una leona de 130 kilos desde una distancia de 19 metros, sino que revela una verdad escalofriante que solo el análisis posterior descubriría. 3 sonidos sutiles en los minutos previos, completamente ignorados por Marcus, habían delatado la presencia del depredador mucho antes de que éste se hiciera visible. Marcus Hoffman no era un aventurero imprudente, era la antítesis. Un hombre metódico que había dedicado más de un año a planificar este viaje en solitario, completando 84 horas de formación en supervivencia y siguiendo rigurosamente cada protocolo de la reserva. Su historial durante los días previos no mostraba una sola infracción. Era un hombre conocido por su cautela, que llevaba una lista laminada con las reglas de seguridad en el bolsillo. La tragedia no nació de la arrogancia, sino de la ironía. La abrumadora belleza y serenidad del entorno le indujeron a un breve lapso de concentración, un momento de normalidad en el que su mente cambió del modo supervivencia al modo documentación. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Contadlos en los comentarios. Y si valoráis estas historias, no olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta. Para entender cómo un hombre tan preparado llegó a este punto, debemos retroceder 12 horas, a un momento en que la serenidad del paisaje ocultaba por completo la amenaza que ya le acechaba. Marcus Hoffman, con 43 años, era mucho más que un empresario de éxito de Múnich. Era un hombre definido por su meticulosidad, un rasgo que le había permitido dirigir la próspera empresa de logística familiar, pero que también le había encerrado en una vida de rutinas predecibles. En su interior crecía una profunda desconexión con el mundo, un anhelo de naturaleza heredado de su padre, un fotógrafo aficionado que siempre soñó con África y falleció antes de poder visitarla. La idea de un viaje en solitario a Sudáfrica no fue un impulso, sino un proyecto meticulosamente planificado durante más de un año, un intento de romper con su existencia estructurada y al mismo tiempo honrar el legado de su padre. Sus amigos lo conocían por su aversión al riesgo, por una cautela casi exagerada que hacía su decisión de acampar solo aún más significativa. Para Marcus, esto no era unas vacaciones, era una peregrinación personal para reencontrarse a sí mismo lejos del confort y la previsibilidad. El viaje representaba una prueba personal, un desafío a la versión de sí mismo que sentía que se había estancado. Dejó en Alemania a su esposa, Anna, y a sus 2 hijos adolescentes, quienes a pesar de la inevitable preocupación, entendieron y apoyaban su necesidad de emprender esta aventura. Veían en ella una oportunidad para que su padre y esposo se liberaran de las presiones que él mismo se imponía. Marcus no buscaba el peligro por el peligro, sino la autenticidad. Se preparó con la misma diligencia que aplicaba a sus negocios, completando cursos de supervivencia, leyendo extensamente sobre comportamiento animal y viendo documentales hasta altas horas de la noche. Su objetivo no era conquistar la naturaleza, sino ser un invitado respetuoso en ella, sentir por un momento la vulnerabilidad y la conexión que su vida en la ciudad le había negado. Era un hombre buscando un significado más profundo, sin saber que lo encontraría de la forma más trágica posible. El 7 de septiembre de 2020 amaneció con una claridad casi irreal en la reserva privada Savi-Sand. El aire era fresco, limpio y el silencio solo era interrumpido por los primeros cantos de las aves. Marcus se despertó a las 6:30 de la mañana sintiéndose eufórico, en una paz que no había experimentado en años. Su plan para el día era tan simple como perfecto: preparar un café mientras el sol ascendía por el horizonte, dedicar la mañana a la fotografía y después, sin prisas, desmontar el campamento para encontrarse con un guarda en un punto de recogida a las 10.
La serenidad del entorno era abrumadora, una belleza tan pura que parecía incapaz de albergar peligro alguno. Aquella mañana, la sensación de control sobre su pequeño mundo era total, una percepción que sin que él lo supiera, ya estaba fatalmente equivocada. Fue en ese estado de calma y propósito que tomó una decisión crucial. A las 7:15, con la luz del día ya estable, decidió colocarse su cámara corporal en la cabeza. No era un procedimiento que seguía habitualmente, pero quería crear un diario en video para su familia, un registro inmersivo que les permitiera experimentar, aunque fuera de forma indirecta, la magia de ese amanecer africano. Su mente, en ese instante, cambió de un estado de alerta y supervivencia a un modo de documentación. Su foco ya no estaba en analizar cada sombra y cada sonido, sino en encuadrar la belleza, en capturar el momento. Además de la cámara, llevaba consigo su equipo habitual, una radio para los contactos programados, unos prismáticos que habían pertenecido a su padre, y un pequeño kit de primeros auxilios. Todo estaba en orden, todo bajo control. El ataque tuvo lugar en la reserva privada Sabi Sand, una vasta extensión de 650 kilómetros cuadrados que comparte una frontera sin vallas con el mundialmente famoso Parque Nacional Kruger. El ecosistema es una sabana clásica, una mezcla de pastizales abiertos salpicados de acacias y zonas de matorrales increíblemente densos, especialmente a lo largo de las riberas del río Sand. Marcus había instalado su campamento en un área designada para acampada salvaje, un pequeño claro de apenas 20 metros de diámetro, diseñado para ofrecer una experiencia de inmersión total. Este punto específico estaba rodeado en 3 de sus lados por una vegetación tan espesa que formaba un muro natural, impenetrable a la vista más allá de unos pocos metros. El suelo, arenoso y suave, tenía la particularidad de amortiguar casi por completo el sonido de los pasos, tanto los suyos como los de cualquier otra criatura. Las condiciones de esa mañana contribuían a una peligrosa ilusión de seguridad. La temperatura era fresca, unos 15 grados centígrados, no había viento y la visibilidad en el claro era perfecta. Sin embargo, hacia el interior de la espesura, la visibilidad era nula. Era el final de la estación seca, un periodo crítico en el que los recursos como el agua y las presas escasean, lo que intensifica la competencia entre depredadores y los vuelve ferozmente protectores con sus presas recién cazadas. La reserva es mundialmente conocida por su alta densidad de leopardos y leones, animales que si bien están habituados a la presencia de vehículos de safari, no lo están a la de humanos a pie. Para ellos, una figura erguida fuera de un vehículo no es un turista, sino una potencial amenaza o un competidor. Antes de que se le permitiera acampar solo, Marcus tuvo que asistir a una sesión informativa de seguridad de 2 horas, un requisito obligatorio e inflexible. Los protocolos eran claros: mantener siempre una distancia mínima de 100 metros con depredadores grandes, no dar nunca la espalda a la vegetación densa y hacer ruidos sutiles al moverse para no sorprender a los animales. Se le instruyó específicamente sobre el peligro aumentado durante la estación seca, mencionando explícitamente el riesgo de acercarse, incluso sin saberlo, a una leona que estuviera protegiendo una presa recién cazada. Se le recordó la importancia de no salir de la tienda entre el anochecer y el amanecer, y de mantener estricto contacto por radio a las horas fijadas. Marcus, siendo la persona metódica que era, no solo escuchó atentamente, sino que tomó notas detalladas durante toda la sesión. Su compromiso con la seguridad era innegable. Llevaba una lista laminada con estas reglas en un bolsillo de su mochila, un recordatorio constante de los peligros que le rodeaban. Su historial durante los días previos en la reserva demostraba un cumplimiento riguroso de cada una de las normas. No era un hombre que desafiara las reglas o subestimaba el peligro. La tragedia no nacería de un desprecio por el protocolo, sino de la ironía más cruel. Un breve lapso de concentración, un momento de comodidad inducido por la abrumadora belleza del entorno, que le hizo olvidar, solo por unos segundos, que la seguridad en la naturaleza no es un estado permanente, sino un acto de vigilancia constante. Un único momento de normalidad
en un lugar donde la normalidad no existe. La atacante era una leona de 11 años, con un peso estimado de 130 kilogramos, un individuo bien conocido por los ecólogos de la reserva. En ese momento, no formaba parte de una manada, actuando como una cazadora solitaria, una condición que a menudo intensifica la necesidad de proteger ferozmente cada presa obtenida con tanto esfuerzo. Estaba en buena condición física, aunque delgada, lo que evidenciaba las dificultades de la caza en la estación seca. Durante la noche, había logrado abatir un impala adulto, un recurso energético vital que no podía permitirse perder. Arrastró la carcasa hasta el interior de un denso matorral de acacias, un escondite perfecto que trágicamente se encontraba a tan solo 19 metros del claro donde Marcus había instalado su tienda. El comportamiento de la leona no fue depredador hacia el humano, fue puramente defensivo. Desde la perspectiva del animal, la figura de Marcus, un bípedo grande moviéndose cerca de su comida, representaba una amenaza directa e inaceptable, equivalente a la de una hiena o un león rival intentando robarle su sustento. Su ataque no fue un acto de malicia, sino una respuesta programada por millones de años de instinto. Neutralizar la amenaza de la forma más rápida y eficiente posible. No tenía un historial previo de agresividad hacia los humanos y simplemente reaccionó como cualquier depredador salvaje lo haría, defendiendo su única comida en días. Lo que Marcus no sabía era que al elegir ese lugar para acampar, había entrado sin saberlo en el círculo de defensa de un animal desesperado, creando un escenario de conflicto inevitable. Son las 7:19. Marcus Hoffman está de pie, a 3 metros de la entrada de su tienda, junto a una pequeña mesa plegable. En ese preciso instante, comete el error que anula toda su preparación y experiencia. Le da la espalda por completo a la línea de vegetación más densa, la zona de mayor riesgo potencial, para concentrarse en la tarea mundana de preparar su café matutino. La cámara corporal, aún grabando, muestra sus manos mientras coloca un pequeño hornillo de gas sobre la mesa. Su mente, que durante días había estado en un estado de alerta constante, se ha relajado, seducida por la aparente tranquilidad del amanecer. Durante 11 segundos cruciales, su atención está completamente absorta en esa pequeña tarea, ajeno al hecho de que cada uno de sus movimientos está siendo observado con una intensidad letal. A solo 19 metros de distancia, oculta en la impenetrable espesura de un matorral de acacias, la leona permanece agazapada. Es una estatua de músculo y paciencia, perfectamente camuflada por el juego de luces y sombras del amanecer. Su cuerpo está bajo, pegado al suelo arenoso que amortigua cualquier sonido. Desde su posición, tiene una visión clara y directa de la espalda de Marcus. Para ella, él no es un ser humano disfrutando de la naturaleza. Es una amenaza inminente para el impala que ha cazado durante la noche, el sustento que necesita para sobrevivir. No emite ningún sonido, no mueve un solo músculo. Simplemente espera, evaluando la amenaza, y su instinto milenario le dice que la figura que se mueve tan cerca de su comida debe ser neutralizada. El análisis posterior del audio de la cámara corporal revelaría los sutiles avisos que Marcus, en su estado de concentración, no percibió. A las 7:19:40 segundos, la grabación capta un gruñido gutural extremadamente bajo, un sonido que apenas se distingue del murmullo del viento. Podría haber sido la primera advertencia de la leona, una señal de su creciente agitación. Sin embargo, Marcus no muestra ninguna reacción. Su atención está puesta en encender el hornillo. Unos segundos más tarde, un leve crujido de ramas secas se registra en el micrófono, un sonido que podría haber delatado un cambio de peso del animal al prepararse para atacar. Pero en un entorno lleno de ruidos naturales, pasó completamente desapercibido, interpretado como nada más que la vida normal del bosque. El catalizador final del ataque llega a las 7:21. Marcus coloca su cafetera metálica sobre la rejilla del hornillo, produciendo un sonido metálico, agudo y antinatural en el silencio de la sabana. Para la leona, que ya se encontraba en un estado de máxima alerta defensiva, este sonido pudo haber sido la confirmación definitiva de que la amenaza se estaba acercando a su presa.
fue el detonante. En ese instante, la decisión del animal fue tomada. La fase de advertencia había terminado y la fase de eliminación de la amenaza estaba a punto de comenzar. La paciencia se agotó y el instinto tomó el control absoluto, desencadenando una secuencia de eventos de una velocidad y violencia devastadoras. A las 7:23, la leona explota desde su escondite. El movimiento es una demostración de poder puro y eficiencia depredadora. Cubre los 19 metros que la separan de Marcus en apenas 2.8 segundos, alcanzando una velocidad de casi 50 kilómetros por hora en un silencio casi absoluto. Sus patas, diseñadas para la caza sigilosa, apenas levantan polvo del suelo arenoso. La cámara corporal no registra su aproximación. La primera indicación de que algo va terriblemente mal es un desenfoque repentino en la imagen, un instante de caos visual que precede al impacto. Es una emboscada perfecta, ejecutada con una precisión perfeccionada a lo largo de incontables generaciones de cazadores. La grabación muestra cómo, en la última fracción de segundo, la cabeza de Marcus se gira bruscamente a la izquierda. Es evidente que ha captado un sonido o un movimiento periférico, pero es demasiado tarde. No hay tiempo para procesar la información, ni para un grito, ni para levantar un brazo en un gesto inútil de defensa. El cerebro humano necesita tiempo para reaccionar ante una amenaza, un lujo que no existe cuando se enfrenta a un depredador de este calibre. Su último momento consciente es una fugaz visión de pelaje leonado y fauces abiertas, un reconocimiento instantáneo del terror que se abalanza sobre él, sin la más mínima oportunidad de respuesta o escape. El impacto inicial es de una brutalidad inimaginable. La fuerza de 130 kilos de la leona, lanzada a toda velocidad, golpea a Marcus en la zona lumbar. La cámara corporal es arrancada de su cabeza por la violencia del choque, cayendo al suelo a 7 metros de distancia. Durante 5 segundos, graba una secuencia caótica de cielo, tierra y pelaje en movimiento antes de que su lente quede parcialmente obstruida por la arena. Marcus es derribado al instante, sin poder oponer resistencia alguna. El primer contacto físico no está diseñado para herir, sino para desequilibrar y someter, preparando el terreno para el ataque definitivo y fatal. Inmediatamente después de derribarlo, la leona aplica una única y precisa mordida en la nuca de Marcus. Sus caninos, de más de 7 centímetros de largo, penetran profundamente, causando una fractura masiva y fatal de las vértebras cervicales. La acción es tan rápida y eficiente que provoca la sección completa de la médula espinal. La muerte es prácticamente instantánea, un cese neurológico total en menos de un segundo, antes de que las señales de dolor pudieran llegar a su cerebro. No hubo lucha, no hubo sufrimiento prolongado. Fue una ejecución biológica, un mecanismo de caza perfeccionado para neutralizar a la presa con la máxima rapidez y el mínimo riesgo para el depredador. A pesar de que Marcus ya había fallecido, el ataque continuó durante un total de 38 segundos. Este comportamiento no era un acto de depredación, sino la culminación de un frenesí defensivo. El instinto de la leona la impulsó a asegurarse de que la amenaza estuviera completamente neutralizada. Infligió más mordeduras en el torso y los hombros, una de las cuales perforó el pulmón derecho, causando un colapso pulmonar masivo. La leona utilizó su peso para mantener a Marcus inmovilizado en el suelo, sacudiéndolo varias veces en un despliegue de fuerza abrumadora. Cada acción estaba dictada por un instinto de supervivencia, una respuesta programada para proteger su valiosa fuente de alimento. La cámara GoPro, ahora un testigo pasivo y auditivo de la tragedia, continuó grabando. Después de los 5 segundos iniciales de imágenes caóticas, su micrófono capturó los sonidos del ataque con una claridad aterradora. Se oyen los gruñidos profundos y guturales de la leona, el sonido del desgarro de la ropa y el ruido sordo de los impactos contra el suelo. Estos sonidos continúan durante casi 40 segundos y luego, de repente, son reemplazados por un silencio profundo y antinatural, roto únicamente por la respiración agitada del animal.
Durante los siguientes 4 minutos, la cámara solo grabaría ese silencio, un testimonio sonoro del final de una vida. Una vez que el instinto de la leona se calmó y percibió que la amenaza había sido eliminada por completo, cesó su ataque. No intentó arrastrar el cuerpo ni alimentarse de él, lo que confirmó la conclusión de los investigadores de que su motivación era puramente defensiva. Tras unos momentos de observación, se retiró con la misma cautela con la que había atacado, desapareciendo de nuevo en la espesura del matorral para volver junto a su presa. Su objetivo se había cumplido. Había protegido su comida. Dejó tras de sí una escena de devastación silenciosa, un campamento destrozado bajo la luz creciente del sol africano. El cuerpo de Marcus Hoffman yacía inmóvil junto a la mesa volcada, una evidencia silenciosa de la violencia que había tenido lugar. El campamento, que minutos antes era un remanso de paz y orden, se había transformado en el escenario de una tragedia. El hornillo de gas seguía en el suelo, la cafetera a su lado. La tienda de campaña permanecía intacta, un mudo testigo de los últimos momentos de su ocupante. La serenidad del paisaje contrastaba brutalmente con el caos y la finalidad de la muerte. En ese momento, solo la fauna local era consciente de lo ocurrido. El sol seguía ascendiendo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro. El equipo de radio de Marcus, intacto pero en silencio, estaba dentro de la tienda. La próxima llamada de control programada con los guardas de la reserva no era hasta las 8:30, más de una hora después. El mundo seguía girando, ajeno a la tragedia que se había desarrollado en aquel remoto rincón de la sabana sudafricana. Durante la siguiente hora y 10 minutos, el campamento permanecería en un silencio absoluto, un secreto guardado por la naturaleza. La cámara corporal continuaba grabando un audio vacío, su batería agotándose lentamente. Nadie en el mundo sabía aún del trágico destino de Marcus Hoffman. La ayuda estaba a kilómetros de distancia y el descubrimiento de lo que había ocurrido solo llegaría cuando el silencio de la radio se volviera demasiado largo para ser ignorado, dando paso a una creciente y terrible preocupación. A las 8:30 de la mañana, el silencio de la radio de Marcus Hoffman se convirtió en la primera señal de alarma. David, el guarda de servicio, intentó contactar con él de nuevo a las 8:45, sin obtener respuesta. Siguiendo el estricto protocolo para 2 llamadas perdidas, se organizó inmediatamente una patrulla. A las 9:35, casi 2 horas y cuarto después del ataque, el vehículo todoterreno de los guardas llegó al claro del campamento. Desde la distancia, la tienda intacta pero la mesa volcada confirmaron sus peores temores. Acercándose con la máxima cautela, encontraron el cuerpo de Marcus. La devastación de la escena dejó claro que cualquier esfuerzo de rescate habría sido inútil. Tras asegurar el perímetro, un médico fue trasladado al lugar y certificó la muerte a las 10:10 de la mañana. La hora oficial del fallecimiento se estimó en torno a las 7:21, y la causa médica oficial fue un traumatismo cervical masivo incompatible con la vida. La investigación fue llevada a cabo conjuntamente por el Servicio de Policía de Sudáfrica y el equipo de gestión de la reserva. El descubrimiento de la cámara corporal fue el elemento crucial que transformó la investigación. Su grabación, analizada fotograma a fotograma, proporcionó una cronología irrefutable y objetiva de los últimos momentos de Marcus. Combinada con las pruebas físicas en el lugar, como las huellas de la leona y el hallazgo de la carcasa del impala a 19 metros, permitió a los investigadores reconstruir la secuencia de eventos con una precisión absoluta. La conclusión oficial fue unánime. Se trató de un trágico accidente provocado por una violación involuntaria, pero crítica, de un protocolo de seguridad fundamental. Se determinó que el ataque de la leona fue una respuesta defensiva completamente natural y predecible dadas las circunstancias, y no un comportamiento depredador anómalo dirigido a un ser humano. El destino de la leona se convirtió en un tema de intenso debate entre los gestores de la reserva y las autoridades de conservación. El animal era un individuo conocido y su comportamiento se consideró una respuesta instintiva a una amenaza percibida sobre su alimento. Sacrificarla habría sido castigar un comportamiento natural. Sin embargo, la leona ya había asociado a un humano con un conflicto directo, lo que la convertía en un riesgo inaceptablemente alto para futuros visitantes o personal de la reserva.
Tras sopesar todas las opciones, se descartó el sacrificio. En su lugar, se tomó la decisión de capturarla. Un equipo especializado la rastreó, la sedó con un dardo tranquilizante y la trasladó a un centro de rehabilitación de fauna salvaje de gran extensión en otra provincia, un santuario lejos de cualquier zona turística donde podría vivir el resto de su vida sin representar una amenaza para las personas. La noticia de la muerte de Marcus fue comunicada a su esposa, Anna, a través del consulado alemán en Sudáfrica, sumiendo a la familia en un estado de profunda conmoción y dolor. Tras un periodo de duelo y después de revisar el informe completo de la investigación y el contenido de la grabación, la familia Hoffman tomó una decisión de una valentía y generosidad extraordinarias. Autorizaron el uso del audio y de una transcripción detallada de los hechos captados por la cámara para la formación de guías y visitantes. Su única condición fue que las imágenes del ataque nunca se hicieran públicas para preservar la dignidad de Marcus. Su esperanza, expresada en un comunicado privado, era que la trágica experiencia de su marido sirviera como una lección poderosa y real que pudiera evitar que otra familia tuviera que sufrir una pérdida similar en el futuro. El incidente recibió una considerable cobertura mediática internacional, reavivando el debate sobre los riesgos inherentes al turismo de aventura y la ética de los campamentos sin vallar en zonas con alta densidad de depredadores. Para la comunidad de guías y operadores de safari, la historia de Marcus se convirtió en un sombrío recordatorio de un peligro siempre presente, la complacencia. El hecho de que la víctima fuera una persona tan meticulosa y preparada sirvió para subrayar que nadie, independientemente de su experiencia o preparación, es inmune a un error momentáneo. La existencia de la grabación también generó una discusión paralela sobre la proliferación de cámaras corporales y la responsabilidad ética que conlleva la difusión de imágenes tan crudas y personales, incluso cuando el propósito es educativo. Como resultado directo de la tragedia, la dirección de la reserva privada Sabi-Sand implementó cambios significativos y permanentes. La medida más inmediata fue el cierre definitivo del área de acampada específica donde ocurrió el ataque, considerándola demasiado expuesta debido a la densidad de la vegetación circundante. Además, se revisaron y endurecieron los procedimientos de las sesiones informativas de seguridad. Se añadió un nuevo módulo centrado específicamente en el peligro psicológico de la complacencia, utilizando el caso de Marcus, de forma anónima pero detallada, como un estudio de caso para ilustrar cómo la familiaridad y la belleza del entorno puede erosionar la vigilancia necesaria para la supervivencia. Se hizo énfasis en que la seguridad no es un estado pasivo, sino un proceso activo y constante de evaluación del riesgo. El legado más tangible de Marcus Hoffman se materializó en el uso educativo de su última grabación. Con la bendición de su familia, el audio y el análisis de la secuencia de eventos se convirtieron en una parte integral y obligatoria del programa de formación para todos los nuevos guías y personal de la reserva. Escuchar los sutiles sonidos del entorno que Marcus no percibió, seguido por la repentina explosión de violencia, se demostró como una herramienta de enseñanza mucho más poderosa que cualquier manual o simulación. La grabación no se utiliza para conmocionar, sino para educar, para grabar en la mente de los profesionales la verdad de que en la naturaleza, un lapso de atención de apenas unos segundos puede tener consecuencias irreversibles, transformando un error humano en una lección vital. Más allá de los cambios en los protocolos, la familia de Marcus quiso crear un legado positivo y duradero en su nombre. En lugar de un memorial físico en el lugar del ataque, establecieron la Fundación Hofland para la convivencia con la naturaleza. Esta organización sin ánimo de lucro financia programas educativos dirigidos a viajeros no profesionales que desean experimentar la naturaleza salvaje de forma independiente. La Fundación promueve una filosofía de respeto, conocimiento y humildad, enseñando a los aventureros a reconocer los signos sutiles del entorno, a entender el comportamiento animal y a tomar decisiones informadas que prioricen tanto su seguridad como el bienestar de la fauna. De esta manera, una tragedia personal se transformó en una fuerza proactiva para la conservación y la coexistencia. La cámara corporal que Marcus Hoffman encendió para documentar la belleza de un amanecer africano terminó grabando una verdad mucho más profunda y severa.
No capturó simplemente una muerte, sino la ilustración innegable de la delgada e implacable línea que separa nuestro mundo del mundo salvaje. Documentó el precio de un único momento de distracción humana en un lugar que exige una vigilancia absoluta. La meticulosa preparación de Marcus fue anulada no por la arrogancia, sino por la serenidad, un recordatorio de que la naturaleza no juzga nuestras intenciones, solo reacciona a nuestras acciones. Si esta historia te ha impactado, te agradecemos que dejes un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Encontrarás más análisis como este en nuestro canal. Los 38 segundos que grabó aquella cámara se han convertido en un testimonio eterno de una lección fundamental, una que Marcus aprendió de la forma más trágica posible. Nos recuerdan que, por muy avanzados y seguros que nos sintamos, en el corazón de la sabana siempre seremos los invitados, y las reglas, bajo el vasto cielo africano, nunca son las nuestras.